Padre Celestial, gracias por mi hermana María, con el testimonio que nos recuerda que en tu nombre echarán fuera demonios, porque tenemos una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, Señor. Gracias por ese poder que viene de tu Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, tenemos que seguir con Nehemías, porque Nehemías recoge muchos testimonios de un buen liderazgo. Y había dentro del pueblo israelita que estaba allí, un enemigo implacable, que era el endeudamiento. Era una población que estaba endeudada. Y bueno, por algo el Señor me permitió a mí trabajar en un banco. Mucho tiempo, trabajé 25 años en un banco y vi la tristeza del endeudamiento y de la quiebra familiar. Cuando una persona debe más de lo que le ingresa, está quebrado. Y si encima de lo que ingresa ya no ingresa, entonces estamos verdaderamente en un círculo vicioso de empantanamiento, de maldad. Y los grandes problemas de familia en un 70% se derivan de los problemas financieros. Deudas impagables. A mí me decían medio ya de que no, Fernández es Cruz Roja. Él está más bien ayudando a la gente. Pero lleva un momento en que estaban tan metidos en un endeudamiento que era difícil. Y aún en la pandemia se demostró con el asunto de la morosidad que daban, ¿te acuerdas? El chance que dio los bancos. Y la mayor parte de la población estaba encadenada a tarjetas de crédito impagables. Y eso trae miseria, y eso es inclusive estar dentro de la maldición de Dios contra Israel. Vas a pedir prestado. Cuando está bajo bendición, tú darás, pero no pedirás prestado. Y aquí vamos a ver este asunto, que era un asunto de que se habían endeudado, pero no para comprar un celular. Se habían endeudado no para tener, porque el pecado de la avaricia o de la tarjeta de crédito, por ejemplo, que yo te doy la plata ya, tómala. Y como es plástico, tú no sientes que estás gastando. Y los intereses son agiotistas, son intereses de esclavitud. Están diseñadas como para no pagarlo nunca. Entonces, estos estaban endeudados por asunto de comida, de comprar grano, de pagar impuesto al rey. Estaban endeudados no solamente la miseria de una ciudad destruida, que estaban los muros derribados y las puertas quemadas, sino también que la misma ciudad, la misma población judía estaba quebrada. Y eso trajo su consecuencia. La construcción de la obra se paró, porque ellos ya no tenían, hacían un esfuerzo físico, pero no había ingresos. Entonces vamos a aprender que hasta que no se venció este endeudamiento, que no había temor de Dios, porque de acuerdo a la santa ley de Dios, vamos a ver Levítico, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura, es decir, no le vas a hacer préstamo con intereses, ni ganancia, si no tendrás temor de tu Dios. Es decir, la usura, el préstamo de interés no estaba contemplado en la palabra de Dios para prestarse entre hermanos hebreos. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo, que también pasó. Tuvieron que vender hasta sus hijos como esclavos. Como criado, como extranjero estará contigo, porque ahí está el punto, que una forma de pagar era hacer trabajo dentro de la misma casa. Hasta el día del jubileo, es decir, que a los 7 años de servidumbre se mataba la deuda. Te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo,
y volveré a tu familia y a la posesión de tus padres, y a la posesión de sus padres se restituirá. Es decir, que el préstamo, se podía dar préstamo, pero sin intereses. Se podía dar inclusive el servicio de criado para pagar la deuda que se había adquirido, pero a los 7 años todo se devolvía. Eso era la santa ley de Dios. Vamos a leer otro texto que está en la santa ley de Deuteronomio 23, 19 al 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas, para tomar posesión de ella. El interés estaba prohibido entre hermanos. Y esto vamos a verlo ahora vívidamente, cómo se dio este endeudamiento, que era hermano contra hermano, sin temor de Dios. Entonces veamos el desarrollo de esta esclavitud. Primero, como decía, había una quiebra familiar colectiva. Es decir, era una población empobrecida, maldecida, porque al apartarse de la ley de Dios, vino el endeudamiento también. Hermano, endeudarse es un problema serio. Y sobre todo los intereses de tarjeta de crédito son por lo menos 17, 19%, eso es impagable. Impagable. Ese lamento. Entonces dice Nehemías, vamos a leer Nehemías del 5 al 1 al 4. Escuchen. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres, porque siempre la primera en llorar es la esposa, la mujer, contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto. Es decir, que había una familia grande de gente de 10 hijos, 15 hijos, 20 hijos. Dice, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Pedir prestado para comer y vivir, no para lujos. Pero como decía, la miseria de Israel vino de separarse de la palabra del Señor. Y había quienes otros decían, hemos empeñado nuestras tierras, las hemos dado en garantía, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Pedir prestado, darse en hipoteca para conseguir comida. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas, así que habían hipotecado sus casas para pagar los impuestos. Esta era la situación que estaba. Situaciones duras. Situaciones en las cuales el Señor nos quiere ver así. Nos quiere ver endeudados, nos quiere ver miserables. Que el impío se lleve el esfuerzo nuestro. Que los ingresos que tengamos en nuestro trabajo se lo lleve el mundo. Claro que no. Claro que no. Y había situaciones en que porque yo lo vi con mis propios ojos. Gente que pedía prestado y eran malos administradores, se compraban carros, derrochaban y descuidaban el dinero y al final el banco les quitaba todo lo que tenían. Y eso que el banco donde yo estaba daba muchas oportunidades. Si hubiera sido una SA de verdad, un sin alma, se lo lleva más rápido. Pero entonces eso quiere el Señor, que nosotros vivamos así. No, claro que no. Sigamos leyendo. Versículo 5 dice, ahora bien, nuestra carne, dicen las mujeres, es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Es diferente a nosotros que el castigo del no pagador está en la lista negra de allá de, ¿cómo se llama? La APC, ¿no? La APC. Ahí te marcan y tú estás ahí señalado como proscrito, endeudado, nadie te da crédito, pero allá en la antigua época aquella, pagas o pagas. Si no puedes pagar con dinero, con tu casa, con tu viña, con tus hijos, lo vas a dar en esa esclavitud y vas a trabajar conmigo. Es más,
tengo la disponibilidad de vender tus hijos a otras naciones. Porque ya cuando te esclaviza, la servidumbre es esclavitud, ya la persona está sujeta a ser una cosa. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Parece que las hijas las dejaban de último y ya estaban siendo esclavizadas para pagar las deudas. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Van a ser esclavos toda la vida porque no hay forma de tener ingresos. Una cosa penosa esa de un Israel quebrado financieramente. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Es decir, que las deudas se las cobraban con las garantías de las tierras y encima de eso no cubría la deuda y daban tus hijos en servidumbre. Un asunto bien penoso, bien penoso. Pero aquí tenemos a Nehemías. Y el Señor tiene que vencer ese enemigo interno para poder liberar de la esclavitud en que estaban metidos todos ellos. En la Biblia existe, y aquí está el punto también, que en la Biblia existe un cuadro exacto de una viuda cuyo esposo era un hombre de Dios, pero endeudado. Y tuvo que Eliseo venir y hacer un milagro. ¿Y el milagro cuál era? El de la multiplicación del aceite, ¿se acuerda? Pero vamos a ver este asunto, porque esto nos puede acontecer a nosotros. Dice Segunda Reyes 4, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, es decir, que era una mujer que estuvo casada con un hombre de Dios, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. No tienes cómo pagar, pero vas a pagar de todas maneras y dame tus hijos en esclavitud. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ¿qué dijo? ¿Cuál fue el consejo? Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es posible que tú estés cerca de Dios y seas un hombre de Dios y estés endeudado. Ahora el Señor tiene que hacer un milagro fuera del ingreso corriente, es multiplicar un aceite. ¿Para qué? Paga lo que debes y sabrás lo que tienes, como el canto cubano que dice, toma chocolate, paga lo que debe. Ese toma chocolate aguanta y paga lo que debe, porque el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Ahora, eso quiere el Señor, que vivamos sin servidumbre. En nuestros países existe la libertad financiera, pero hay que saberse manejar, bendito sea el Señor. Inclusive Cristo dijo que cuando construyas una casa, ¿cómo hay que hacer? Calcula bien los costos, no sea que después que comiences la casa no la termines y todo el mundo te burle de ti diciendo, mira, comenzó la obra y no la terminó. O si viene un ejército contra ti y tiene el doble de tus soldados, hey, vamos a hacer una paz, vamos a negociar la paz. Es decir, el Señor nos llama a calcular los costos. Hermano, a veces la gran mayoría del endeudamiento de nuestro viene del pecado, de la avaricia, de aparentar de lo que no somos. Aparentar de lo que no somos. Y acuérdense de algo, el mundo critica pero no mantiene. No mantiene. Entonces yo les digo honestamente, vivamos, dice la Biblia,
que si estamos, que ¿cómo es? Si hay sustento y abrigo, estemos como contentos con lo que tenéis ahora, dice Hebreos. No entremos en proyecciones tontas, en apariencias que no debemos figurarnos. Inclusive una vez leí un diccionario chistoso, ¿no? Que decía civilización, 2 puntos, multiplicación de necesidades innecesarias, y es verdad. Nos multiplicamos un poco de necesidades innecesarias. Y ahí está, véalo, vea usted ahí el BlackBerry, que era la máxima tecnología. Y ahora te lo tropiezas y lo pateas. Eso no es como patear una lata vacía. Entonces, vivíamos, vivíamos, no hay cosa mejor y más contenta que comer, pararse, estar en paz con Dios y que no haya enemigos afuera como los acreedores. El acreedor es un problema serio. Es peor el fiador aún, porque el fiador es, tú tienes una deuda que no te dieron la plata y tienes que contabilizarla igual como si fuera propia. Entonces, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Pero ¿de dónde vino la deuda? De la maldición de separarse de Dios. Porque Cristo nos va a dar vida abundante. Vida abundante. Pero, ¿qué dice el banco muchas veces? Aquí está. Aquí está tu plástico, gástatelo como te dé la gana. Como si eso fuera regalado. Digo, mire que usted ha sido favorecido por ser un cliente tan especial. Vamos a llevarle a su propia casa la tarjeta para que se muera endeudado. Y se los digo directamente así, que es así. Entonces viene la reprensión de Nehemías. Nehemías reprende y trae la bendición también. Un buen líder de Dios sabe la necesidad que hay. Y dice capítulo 5, versículos 6 al 11. Y me enojé en gran manera. Se indignó del endeudamiento colectivo que había. Cuando oí su clamor y estas palabras. Pero viene la parte bonita. Y entonces medité. Si hubiera hablado enojado, ¿qué pasa? Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se aguantó. ¿Cuándo se aguantó? ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Darse un consejo a uno mismo. ¿Qué es meditar? Recibir el consejo de Dios. Él meditó y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Cómo van a recibir interés en contra de la santa ley de Dios? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, hablando él de sus recursos propios, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Es decir, que Nehemías se involucró en otros hermanos judíos que habían sido vendidos por deudas a otras naciones y las rescató. Es decir, que pagó esas deudas que no tenían que ver con él. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Para no ser oprobio de las naciones enemigas vuestras, nuestras. Están en contra de la santa palabra de Dios. El Señor nos llama a no prestarnos entre hermanos. Yo recuerdo perfectamente, hermano. Cobraban hoy, y había lo que se llama las cooperativas, que eran préstamos ahí entre internos en el trabajo, a 10% por quincena. Es un agiotismo, pero de esos salvajes. Y ahí están. Entonces yo me acuerdo que uno de los que tenía cooperativa le decía, bueno pues, Maribel, échame un cuento pues, porque no ha pagado. Y entonces le decían, viene la culebra, viene la culebra. Pero yo pregunto, si eso es algo que Dios quiere que vivamos así. ¿Ah?
Que nosotros lleguemos, ven acá Fernández, préstame $10, te lo pago en la quincena. Nunca me lo paga. Y ahora yo les digo una cosa, hermano. El Señor nos quiere así. No, Señor. Vida abundante Jesús ofrece. Vida triunfante de día en día. Y no vamos a caer en la trampa de un ofrecimiento. El mundo no da nada gratis. Nunca. Dice la Escritura, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? Dice, me perdí. A ver, 10. Dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen, que no nos deben nada. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras que perdieron por estos préstamos con intereses, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Como interés. Devolvamos esa plata. Devolvamos, que eso ya es usura y hemos ido en contra de la santa ley de Dios de no prestarnos dinero como estaban ellos. ¿Y cómo reaccionaron? Veamos el versículo 12. Y dijeron, los devolveremos y nada les demandaremos, dicen los acreedores oficiales. Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y había que hacerlo solemnemente, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así se ha sacudido y vacío. Que el que no cumple esta promesa delante de Dios de liberar de la esclavitud a toda esta gente, que Dios los sacuda a ellos. Y respondió toda la congregación, amén. Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Hermano, Dios no nos quiere así. Yo conocí un caso, se lo voy a decir desde ya. O sea, que cuando yo no era cristiano, era un jovencito, pero tenía un montón de ahijados. Oiga, compadre, bueno, el asunto es que ya yo estaba de abogado en el banco, y entonces vino mi compadre de allá, del otro lado del mundo. Mire que me ha pasado algo muy serio. Un hombre muy trabajador. Tenía su restaurantita, su fonda, y se fue creciendo y creciendo, pero resulta que donde él compró, la tierra que él compró, era una tierra que estaba hipotecada con el banco. Y él lo compró y hizo una escritura y firmó. Y como había muchas cosas que él no conocía, la escritura no se llevó al registro público, si él pensaba que eso era de él. Y el banco, en un pueblo chiquito que ya nos conocemos todos, no se atrevía a quitárselo. Porque sabía que el tipo había comprado de buena fe, pero que no, esa escritura no valía, porque ya el banco tenía su hipoteca, su secuestro, su embargo. Y me dijo, compadre, ayúdeme, que ya dice que esto es de nosotros. Y el banco remató. El banco ya estaba, la propiedad a nombre del banco. Entonces, yo voy a hablar por este hombre. Y me fui a la junta directiva, pedí audiencia y digo, señores, perdonen ustedes, quizás ustedes podrán decir lo que quieran, podía ser que ustedes no tengan el corazón dispuesto a favorecer a este hombre humilde de Panamá, pero un hombre que se ha fajado trabajando. Y ahora resulta que su negocio está en tierra ajena, pertenece al banco. Y nadie se atreve a quitárselo porque el pueblo sabe que ese hombre no se lo merece. Y el presidente de la Junta dice,
esto no puede ser. Y traqueó, vamos a devolverle esa tierra a este hombre. Licenciado, ¿cuál es la solución? Digo, bueno, lo que se me ocurre es una venta simbólica, $100 pues. Digo, no, $1 se le va a devolver por $1. Y es más, vamos a ir en avión allá. Oye, bendito Dios, casi eso se fue algo extraordinario. Pero uno con los bancos no juega. Gracias sea al Señor dada, porque la misericordia vino. Pero si hubiera sido una SA bien salvaje, ahí no hay perdón, hermano. Y te cobro los intereses sobre intereses y vamos hasta lo último. Pero Dios tuvo misericordia a este hombre y Dios le perdonó. El Señor me usó. Al momento lo llamaron, no pudieron ir en avión porque hubo un problema de ese tiempo, eso fue antes de la invasión. Entonces hicieron una reunión allá arriba en el piso 15 con fotógrafos, periódicos, televisión. El banco hace justicia. Y fotos para todo arriba y algunas palabras del Señor, un hombre humilde con su sombrerón. Se quita el sombrero. Dice, bueno, yo le doy gracias a mi compadre por haberme ayudado. No le dio Yo les digo una cosa, hermano. No se pongan el herrete del 6666, yo. Porque una deuda impagable, eso es terrible. Uno puede agachar, uno puede bajar al régimen alimenticio, uno puede, pero es triste. Y esta población judía estaba maldita, porque estaban todos endeudados. Y bueno, la gente reaccionó y dijo, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a todo esto. Muy bien. Ahora yo quiero que ustedes vean el ejemplo de integridad de Nehemías. Un hombre que deja su zona de confort para venir a reconstruir una ciudad en miseria. Pero eso también hay que aplaudir, escuchen, aplaudir al pueblo judío que vino de regreso a Jerusalén a la nada. A la nada. Veamos la última parte, dice verso 14 hasta el final. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Él no se aprovechó del impuesto de ser gobernador de Jerusalén. No cobraba salario. Es más, sigamos leyendo. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. ¿Cómo lo abrumaron? Con impuestos. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Como dice Cristo, que no seamos como los gobernantes de este mundo que se aprovechan, se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ella potestad. Pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte. Él también puso bloque y repelló. Restauré mi parte. Cada uno tenía al frente un pedazo de muro que reconstruir. Y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, escuchen, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Todos los días comían en la casa de Nehemías 150 oficiales. 150 todos los días. ¿Y qué hacía él? Para poder mantener a toda esa gente que comían. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Todos los días se mataba un buey.
para que comiera toda esa gente. Y él no cobró un solo dólar del gobernador, como siendo gobernador. Era un hombre integrado totalmente a la visión de reconstruir los muros. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca, escuchen, nunca requerí el pan del gobernador. No vivió a costilla del gobierno. Porque la servidumbre de este pueblo era grave. Él no podía cargar a este pueblo con impuestos que no podían ni pagar para comer. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué nos enseña el Señor en todo esto? ¿Qué nos está enseñando? Quisiera, como dice Marcos 10, versículo 42-45, ¿dónde está el liderazgo cristiano? Mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, se hacen señores, se sirven de la gente y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, ejercen poder. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ese era el caso del modelo de Nehemías. Porque el Hijo del Hombre, nuestro Rey de Reyes, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida al rescate por muchos. El ejemplo más grande nos dio nuestro Señor Jesucristo, que siendo Rey se despoja de su deidad y se hace hombre y estando en la condición de hombre, siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, Nehemías es un ejemplo de liderazgo, de desprendimiento. Y él no podía soportar la esclavitud que estaba el pueblo. No podía soportarlo. A nivel de aplicación, hermano, el endeudamiento es un mal nacional y es parte del pecado de la avaricia. ¿Por qué tienes que esperar tanto? Saca su plástico ya. Ya. Triqui, dale, plomo, tira la tarjeta, dale. O vámonos para el Black Friday. Y vamos a soltar para los carnavales, aunque no haya ni para... Después de que alto costo de la vida por las mochilas que vienen ahora y los libros de la escuela. ¿Y por qué no hablan del costo de la vida al tiempo del carnaval, hermano? ¿Ah? Y pasa que en las instituciones públicas viene la escuela y todo el mundo está pidiendo útiles de oficina, de pluma, lápices, regla, libreta, cuaderno. Digo, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, para el tiempo de escuela se pide el rublo de... Pero para el tiempo de carnaval, ¿dónde está? ¿Qué clase? ¿Cómo tú vas a endeudarte por 3 días de carnaval? Y sacas un poco, entran gente puñeteándose por un jamón, pero sin embargo el celular tiene data y tiene tiempo. Y por lo menos mínimo son $5 por semana. Pero tiene ahí, tiempo aire. Pero para el jamón, una cola de muerte. ¿Estamos en el mundo al revés o no? Hay que reconocer que el endeudamiento viene en gran medida por el pecado de la avaricia. Para figurar de lo que no soy. Yo voy a mostrarle a ustedes eso. Y resulta que los que más se endeudan son los de más abajo. La clase media para aparentarse rica. Y la rica esa sí no basta. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 6 al 10? Pero gran ganancia es la piedad. ¿La piedad qué es? La vida devota del creyente. ¿Acompañada de qué? De contentamiento. Uno tiene que aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. Porque nada hemos traído a este mundo. A ver, cuando nacimos, ¿cómo nacimos? ¿Con qué vestido?
Nada traímos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Como aquel hombre que fue a pedirle ahí a un muerto su vestido, se le había olvidado ponerle el saco y digo, no, aquí mismo en la funeraria le vendemos el saco. Y se dio cuenta, oye, pero esos sacos no tienen bolsillo. Digo, ¿para qué lo quiere? ¿Y para qué lo quiere? ¿Ah? Nada hemos traído y nada vamos a sacar. Absolutamente nada. Es más, te van a vestir otro. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? ¿Estemos qué? Contentos con esto, hermano. Porque los que quieren enriquecerse, hay gente que quiere enriquecerse, no importa la forma en que lo quieran hacer, caen en tentación y lazo. ¿Por el pecado de qué? De la avaricia. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hermano, usted y yo no nos parecemos a esos israelitas allá, que estaban empeñados, pero por comprar grano, ¿verdad? Pero empeñados por cosas que después amontonamos cosas que terminamos regalando o botando. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, hermanos que han perdido la fe por el endeudamiento. Y fueron traspasados de muchos dolores. Y es verdad. Traspasado el mundo muchos dolores. Jubilados que están ahí y se metieron en deudas eternas. Entonces piden otro préstamo más de refinanciamiento para sacar $200 extra. Y ahí están. Disciplina, bendito sea el Señor. Entonces, mi oración, ¿cuál es? Si estás endeudado y Dios quiera que no estés quebrado, vamos a orar por eso. Y aprende a contentarte, aprende a ahorrar. Yo después les contaré un testimonio interesante, interesantísimo. Es cuestión de también que hay tiempos mejores, que vienen, siempre vamos a tiempos mejores, siempre, siempre. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia y por todo y en todo estoy preparado así para padecer, para estar saciado, gracias Pancho, así como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos perdón para los que han cedido, porque es la raíz de todos los males, a un endeudamiento para figurar, para aparentar lo que no es, para estar después esclavos de cosas que no convenían, a estar hipotecados, Señor. Te ruego por mi Panamá que sea sabio, que sea inteligente, que aprenda, Señor, a servirte. Y yo como pastor, Señor, a no enredarme en los negocios de la vida nunca, Señor. Yo te ruego por mis hermanos que se liberen, que sepan lo que es básico, lo correcto, lo adecuado, lo importante, que prive sobre lo secundario. Señor, danos sabiduría para no vivir en la miseria de este pueblo judío encadenado a deudas y a usuras. Señor, que mis hermanos tengan la libertad de no empeñarse frente al mundo, al impío, que se lleve todo el esfuerzo de nuestro trabajo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.